la densidad, tenemos el patrón de telectasia, que es la pérdida del volumen del parénquima. La telectasia puede ser por causas compresivas u obstructivas. Puede ser una telectasia pasiva, cicatriciales o adhesivas. En caso de las telectasias compresivas puede ser por la presencia de algún tumor, alguna lesión que comprime ese parénquima y causa una telectasia. En el caso de las causas obstructivas, es debido a que se obstruye algún bronquio. Entonces, al no llegar aire, esa parte del parénquima se colapsa y tenemos una telectasia. Por ejemplo, por la presencia de algún cuerpo extraño, por aspiración, se va a algún bronquio, obstruye, la presencia de tapones mucosos o alguna neoplasia bronquial, presencia de adenopatías que comprimen ese bronquio, entonces se obstruye y no hay ventilación, ya sea de algún segmento o algún lóbulo, dependiendo de en qué bronquio se sitúe la causa de la obstrucción. Una telectasia pasiva es cuando hay derrame pleural. Tenemos el derrame que ocupa la cavidad pleural y eso desplaza el parénquima, comprime de forma pasiva, por eso es una atelectasia pasiva. Y las atelectasias cicatriciales. Lo más frecuente es en una tuberculosis. Y la adhesiva ya por procesos residuales inflamatorios. Lo que le decía es el colapso de algún segmento del lóbulo o incluso el pulmón completo por pérdida del contenido aéreo. Siempre es una manifestación de alguna patología pulmonar subyacente, ya sea intrabronquial o extrabronquial. Si es intrabronquial, vamos a tener la causa obstructiva. Y la extrabronquial va a causar compresión, entonces una atelectasia por compresión. Siempre vamos a tener una pérdida del volumen de la zona afectada y retracciones de acuerdo al volumen y mecanismo. Dependiendo del tamaño, si tenemos una atelectasia laminar, una atelectasia finita, no va a producir tantos cambios en el parénquima adyacente. En cambio, si tenemos una atelectasia de gran tamaño, sí ya vamos a tener ciertos cambios. A ver cuáles son. Acá en esta imagen podemos ver cómo hay una imagen que ocupa, una formación que ocupa el bronquio. En este caso probablemente sea un tumor, obstruye este bronquio, entonces hay pérdida del espacio aéreo. Acá el lóbulo superior. En este ejemplo tenemos también un colapso del parénquima pulmonar. ¿Recuerdan cómo veíamos en el neumotórax? Si todo lo mismo que en un derrame, o causa una compresión externa del parénquima, porque todo el aire ocupa la cavidad pleural, el espacio pleural, y en este caso era un neumotórax de gran tamaño, por eso
produce un gran colapso de todo el pulmón. Entonces, dependiendo de qué segmento o lóbulo está afectado, vamos a tener densificación del segmento, del lóbulo o de todo un pulmón. Vamos a tener pérdida del volumen de la zona afectada, si tiene un tamaño considerable. Y la atelectasia causa retracciones. Tenemos disminución de ese volumen, entonces lo que vamos a tener es retracción de las estructuras adyacentes, ya sea fisura, mediastino, de la parilla costal, del diafragma, de la tráquea. Vamos a tener una retracción, o sea, va a haber una desviación de las demás estructuras hacia la atelectasia, por eso es una retracción. Ven, acá tenemos una atelectasia de este pulmón. Ven cómo está disminuido de tamaño y produce elevación del hemidiafragma izquierdo, en este caso, porque es del lado izquierdo, va a retraer. La tráquea se desvía hacia la izquierda, hacia el lado de la lesión, y todo el resto del mediastino, o sea, las estructuras del mediastino. A diferencia de lo que ocurría en un derrame pleural o en un hemotórax, donde veíamos desviación contralateral, o sea, la desviación hacia el otro lado de la lesión. En cambio, en la atelectasia tenemos una retracción, todo desviado hacia la lesión. Entonces, tenemos signos directos e indirectos para reconocer una atelectasia. Directos, una opacidad en la zona pulmonar atelectasiada y desplazamiento de las fisuras, desplazamiento hacia la lesión. Y los indirectos, un desplazamiento del mediastino hacia el lado de la lesión, ipsilateral, elevación del hemidiafragma correspondiente, desplazamiento homolateral de los ilios, puede haber una aproximación de las costillas y una hiperinsuflación compensadora de los lóbulos adyacentes. Por ejemplo, si tenemos una atelectasia de todo el lóbulo superior, vamos a ver una opacidad ahí chiquita, con retracción de todas las demás estructuras, y el pulmón, el lóbulo inferior, se va a expandir para compensar la atelectasia del lóbulo superior. O sea, vamos a tener un lóbulo inferior de mayor tamaño. Acá tenemos una radiografía con una opacidad de todo el hemitórax izquierdo. Toda una opacidad. Y en este caso no podemos ver el diafragma, que está todo muy radioopaco, pero sí podemos ver la tráquea desviada. Recuerden que por eso tienen que conocer cómo se ve una radiografía normal, ¿sí? Recuerden que la tráquea tiene que estar acá bien centrada. Y acá vemos como esta tráquea está desviada hacia el lado izquierdo. Entonces podemos pensar que debido a que hay una retracción, sea esto una atelectasia, porque acá, porque también podemos tener una opacidad del hemitórax completo en un derrame. Entonces, esas diferencias son las que nos van a hacer el diagnóstico diferencial. Si es un extenso derrame
o es una atelectasia del pulmón completo. Acá ven cómo hay retracción hacia el lado de la lesión de la tráquea. En cambio acá vemos cómo hay un desplazamiento contralateral de todo el mediastino. Sirve para hacer un diagnóstico de un hemitórax opaco. Diagnóstico diferencial. Así como podemos ver en una tomografía, todo el parénquima pulmonar colapsado, no vemos aire. ¿Ven cómo deberíamos ver todo negrito? En hipodensia de densidad aire tenemos acá esta opacidad que es todo el parénquima colapsado. ¿Ven? Hay desviación del mediastino hacia el lado de la lesión. Acá está ya serían los bronquios. Todo desplazado hacia el otro lado y ven como hay una hiperinflación, o sea, se expandió el otro pulmón para compensar a la atelectasia izquierda. También cuando tenemos una atelectasia de un lóbulo, por ejemplo, del lóbulo acá inferior, el lóbulo medio, vamos a lo que nos va a ayudar a distinguir es la retracción de la cisura, porque si es una neumonía, no vamos a tener retracción, ¿sí? La cisura permanece en su lugar, en cambio, cuando hay una atelectasia tenemos retracción. Acá tenemos ejemplos de otra atelectasia, en este caso del pulmón izquierdo. Ven como hay una reducción de volumen de este pulmón, de este hemitórax. Y esto está hiperinsuflado. Es más de lo mismo. Una opacidad, tráquea desviada, mediastino desplazado y disminución del volumen. Recuerden que la presencia de cuerpos extraños también son causas de una atelectasia obstructiva. Frecuente en los niños que suelen broncoaspirar algunos granos o algunos juguetitos y quedan en alguno de los bronquios causando atelectasia. Este caso es tenemos atelectasia de todo este lóbulo. Tenemos una atelectasia de todo este lóbulo. Ven cómo hay desplazamientos. Si por ejemplo era una neumonía, tenemos toda una opacidad acá, la cisura iba a permanecer en su lugar habitual. En cambio acá tenemos una retracción de toda esta cisura. Hay un aumento de la densidad, desplazamiento cisural, ven también como hay un desplazamiento de este hilio.
de las estructuras del hilio. Y por más que mi diafragma derecho siempre está más elevado que el izquierdo, que es lo habitual, vemos cómo está un poco más sobrelevado de lo habitual. Bueno, y acá otras patologías que pueden darnos opacidades así. Siempre tenemos que tener en cuenta en los niños son las malformaciones. Por ejemplo, acá una agenesia pulmonar, una hipoplasia. Entonces, siempre esto, teniendo en cuenta los antecedentes, datos que sospecha el médico y exámenes complementarios. Acá tenemos atelectasia en el caso en el contexto de un cáncer de pulmón. Probablemente hay un nódulo que está obstruyendo ese bronquio y produce una atelectasia. Acá, todo, a veces es útil en una tomografía. En el caso de atelectasia, que si pensamos en una causa neoplásica, pedir una tomografía con contraste, porque eso nos va a ayudar a ver cuál es el tumor, o sea, por lo menos pensar en cuál es el tumor y cuál es la atelectasia, porque en una tomografía simple muchas veces se ve todo de la misma densidad, vemos que hay una atelectasia, pero no podemos distinguir cuál sería el tumor que está causando esa atelectasia. En cambio, si se le administra contraste, todo el parénquima colapsado, vamos a ver de mayor densidad, debido a que todos los vasos van a estar ahí comprimiditos y se va a ver un realce de esa zona. En cambio, el tumor vamos a tener de menor densidad. Y vamos a poder separar. Por ejemplo, acá es toda esta opacidad que no sabemos cuál es atelectasia, cuál es el tumor. Y acá tenemos asociados opacidades en vidrio deslustrado, engrosamientos septales, imágenes nodulillares. Acá tenemos toda una mezcla de patrones en esta imagen. Como está atelectasiado todo el pulmón, o sea, el lóbulo inferior, ¿ven? Como hay una sobrelevación del hígado, toda esta opacidad, todo esto denso, es pulmón atelectasiado. En todo este lóbulo inferior está atelectasiado. Sería el lóbulo superior. Todo esto, atelectasia. Y luego tenemos las atelectasias laminares, que son las que generalmente no causan alteración del resto del parénquima. No hay esas retracciones que vemos en una atelectasia de gran tamaño. En la radiografía, acá vemos cómo se ve esta opacidad laminar. Esto sería como veríamos en una tomografía. Bueno, y luego están el patrón
nodular o de masa. Hace rato lo que vimos era si son patrones nódulos y ya vamos a ver nódulos. Ya serían de, bueno, desde 2 milímetros hasta 3 centímetros. Y cuando son mayores a 3 centímetros o 30 milímetros, ya se denominan masa. Nódulo, entonces hasta 30 milímetros o 3 centímetros. Y mayor a ese tamaño ya denominamos masa. Podemos tener nódulos solitarios, como un granuloma, una martoma, un tumor primario, o hay veces que las metástasis también podemos ver un nódulo aislado de metástasis. Lo más frecuente es que en la metástasis sean múltiples, pero también hay casos de una metástasis aislada. Bueno, y los nódulos múltiples también podemos ver en neoplasias, más frecuente en metástasis, también en enfermedades inflamatorias, enfermedades vasculares, colagenosis. También pueden estar calcificados, los nódulos pueden verse calcificados. Y las causas benignas son los granulomas, generalmente son residuales, son nodulitos completamente calcificados. También se puede ver calcificaciones en la tuberculosis, en la silicosis, en un tumor benigno que se llama martoma. Y calcificaciones, también hay calcificaciones malignas, ¿sí?, que tienen estas características de distribución. Generalmente las benignas son completas o centrales, o en el caso de la martoma, que tiene forma de una palomita de maíz. Y las malignas suelen ser excéntricas, muy irregulares o empunteados, o sea, múltiples calcificaciones pequeñas, difusas. Son características que nos hacen pensar en calcificaciones malignas, o sea, un nódulo con calcificaciones. En el patrón nodular o masa es un foco de aumento de densidad, generalmente redondeado, dependiendo de si es, a veces los nódulos malignos no tienen una forma tan redondeadita, son de márgenes irregulares. Este, por ejemplo, es bien delimitadito, bordes regulares. Acá tenemos una masa, porque ya es bastante grande, va a medir más de 30 milímetros. Otra masa, de gran tamaño. Luego, acá tenemos un nódulito, bien delimitadito. Acá tenemos una radiografía, imágenes de múltiples nódulos, varios nódulos. Una imagen característica de metástasis. Tiene un nombre, o sea, este es un signo, ver todos estos nodulitos, que se llaman suelta de globos. Cuando vemos así, pensamos, lo primero que pensamos es en metástasis. Bueno, y acá tenemos ejemplos de dos tipos de nódulos. Nódulo no calcificado y acá un nódulo calcificado. Que lo más frecuente, nodulitos así calcificados, son granulomas. Acá tenemos un nódulo
sólido con una calcificación excéntrica. Entonces podemos pensar en algo maligno. Acá todo este nódulo está calcificado, entonces tiene un aspecto benigno. No puede ser un granuloma. Tenemos un nodulito pequeño. Este es otro nódulo calcificado. En la ventana de parénquima, a veces cuesta distinguir si es calcificado o no. Entonces, cuando hay dudas, se mira en la ventana de partes blandas. Entonces, ahí vamos a ver si tiene o no calcio. Acá tenemos otro nódulo. Esto ya un nódulo mal delimitado, de bordes irregulares, tiene como un halo en opacidad en vidrio lustrado. Y ven cómo hay una retracción de la pleura. Cuando tiene todas esas características, vamos a pensar en algo maligno. Acá lo mismo, un nódulo irregular con retracción pleural, un cáncer de pulmón. Hay una masa. Tenemos también un nódulo, el vértice. Por ejemplo, este nódulo estaba acá más abajito y teníamos dudas de si era algo óseo o de superposición de imágenes. Se podría realizar una radiografía descentrada de vértice, que era o la hiperlordótica, que era para poder evaluar mejor los vértices. Pero actualmente casi ya no se utiliza esa incidencia, directamente se evalúa con una tomografía. Porque ya si en la hiperlordótica vemos que sí corresponde a un nódulo, se tendría que realizar igual una tomografía para poder caracterizar mejor. Tenemos un cáncer de pulmón sincrónico. Eso quiere decir que tiene dos nódulos que no es metástasis, ¿sí? No son del tumor primario. Ven cómo tiene bordes espiculados, irregular, causa retracción pleural. Esto es una masa de gran tamaño. Siempre debemos mirar las demás estructuras para ver que no haya metástasis o otros cambios. Acá ya estaba asociado a una metástasis costal. Generalmente los tumores que se localizan en el vértice pulmonar tienen ya invasión ósea también. Conoce como tumor de Pancoast. Asocia en esta imagen a destrucción costal y vertebral. Esta sería la representación tomográfica de esta radiografía.
Otro tumor. Generalmente el cáncer de pulmón da frecuentemente metástasis en las glándulas suprarrenales. Otros nódulos múltiples bilaterales. Sería una metástasis. Más de metástasis. Bueno, y eso era en cuanto a los nódulos. ¿Alguna duda?